Me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó este artículo, se pusieron pero furiosos los conservadores. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ya me enteré y para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe 2 años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura. Amigos y amigas, vamos a ir a la mañanera porque hoy el presidente López Obrador habla de la reforma que mandó al Senado de México, donde ampliaron por 2 años más el mandato de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que el presidente López Obrador siempre ha dicho que es una persona honesta, este ministro, y que le tiene una gran confianza. Al presidente López Obrador le urge que haya una persona honesta en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, como ya sabemos, quiere poner en orden la corrupción que hay en el Poder Judicial. Y solo el presidente Arturo Saldívar tiene la disponibilidad de hacerlo. Y hay que recordar que para modificar leyes, para poner castigos, se necesita la judicatura que esté al mando de una persona honesta, porque también la manda el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería Arturo Saldívar. Hoy sale ese tema porque hay que recordar que senadores de la oposición echaron al grito al cielo. Vamos a ir a una intervención de Xóchitl Gálvez y después a una de Juan Cepeda. Y también vamos a ver qué dijo el presidente de la mesa directiva y la secretaria de la mesa directiva, que se veía muy molesta por las calumnias, difamaciones de la oposición. Vamos a ir al video muy rápidamente. Y después vamos a ver qué contesta el presidente López Obrador a todos estos cuestionamientos que hizo la oposición. Tiene el uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez. Quiero hacerles una atenta recordación a todos los que nos están siguiendo en la plataforma digital y a los que están presentes. El tema ya fue votado. Ha existido la posibilidad de dar los posicionamientos en su momento procesal legislativo, por lo que solamente daremos lugar a otras participaciones y dejaremos por concluido el procedimiento. Adelante, senadora Xóchitl Gálvez. Gracias, presidente. La verdad, tienen razón. Claro que no son iguales, son peores. Son peores porque son como los bandidos, a oscuritas, a escondidas. Jamás se publicó este documento. Lo empezamos a buscar y de manera rara desconectaron algunas compañeras senadoras y tenemos las pruebas de su actuar. Aquí ya se robaron 2 votos. Son capaces de eso y más. El fondo del asunto no es el procedimiento legislativo. El fondo del asunto es el agandalle. Es el poner más años de los que les toca a personas que tienen que elegir este Senado con 2/3 partes. Pero como tienen miedo de perder la elección, están adelantando todo lo que pueden. Cuando yo escuchaba, me parecía exagerado que dijeran que el presidente era un peligro para México. Claro que con esto demuestra que es un enorme peligro para México. Lamento que el Partido Verde se preste a este tipo de cosas. Son unos corruptos, y se los digo desde aquí. Lo que hicieron en Chiapas de robarse el dinero de las mujeres indígenas, los 730 millones, eso y más. Por eso apoyaban campañas en efectivo, porque no era su dinero. Vino el senador, desafortunadamente no está aquí para que dé la cara, de haber presentado esta reserva. Una reserva que no debía de presentarse en este procedimiento. Este Senado tiene derecho a elegir a estos consejeros del Consejo de la Judicatura, pero con 2/3 partes. Como no los tienen, los eligieron de esta manera. Ese es el debate aquí. El debate es
si esto que se hizo es correcto, es ético. Claro que no es ético. Yo le pido al presidente de la Corte que por ética renuncien a esto que el Senado de la República les acaba de otorgar, porque se hizo de manera indebida. No es correcto. Por eso es muy importante que hoy quede un precedente de lo que está pasando. Claro que no estaba publicado, claro que lo hicieron a escondidas, claro que sabían que era indebido, por eso no lo comunicaron. ¿Qué les costaba? Decir que lo iban a hacer, pero como sabían que era algo que si nos organizábamos la oposición y algunos senadores, que aquí los hay, que saben de democracia, que saben actuar de manera ética y correcta, pues lo lamento, pero la verdad son una bola de corruptos todos los que hicieron esto de manera indebida, dando un cargo para el que no está establecido en la Constitución, aunque se enojen. Vamos a darle sonido en la tribuna para darle el uso de la palabra al senador Juan Cepeda. Con mucho gusto. Gracias, presidente. Es indignante la forma en que hoy se está agandallando el orden constitucional. Solamente quiero leer lo que se negaron a leer ahorita la secretaria y el presidente de este Senado en un claro contubernio con el senador Raúl Bolaños Cacho y con la mayoría que vinieron a sorprender a este Senado. Quiero leer esto. 13º. Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo del 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre del 2024. Asimismo, el consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre del 2016 concluirá su encargo el 30 de noviembre del 2023. El consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero del 2019, concluirá sus funciones el 23 de febrero del 2026. El consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre del 2019, concluirá el 17 de noviembre del 2026. Las consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre del 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre del 2026 y el consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre del 2026. ¿Saben qué es esto? Con esto, el presidente de la República se está apoderando del Poder Judicial. Están violando la Constitución. Esto no puede ser. Esto es aberrante y a eso se negó el presidente de precisar qué es lo que estábamos votando. Y después de esto, ustedes se llaman distintos al PRI. Son lo mismo. Y revisen la votación para ver quién defendió hoy la República. Y Movimiento Ciudadano se ha opuesto a esto. Son aberrantes. Sí, por alusarle que fue leído, se cumplió el procedimiento legislativo. En ningún momento se ha violado el reglamento. Si no está de acuerdo con la reforma, es procedente su disenso. Le concedo el uso de la palabra a la senadora secretaria Renata Eunice Romo. Gracias, presidente. También quiero aclarar, yo no vengo a trabajar aquí por el país para que vengan y me acusen de algo que no he hecho.
Si el compañero senador no está en el pleno y no está siguiendo la sesión, no es un asunto mío y no es culpa mía. Pero él afirma que yo no leí algo que de un principio se leyó cuando estábamos haciendo la presentación de este punto. Entonces, no le permito a ningún senador que venga y me diga que yo no hice un trabajo que sí realicé, senador. Gracias, presidente. Ahora vamos a ir a la conferencia, vamos a ver qué les contesta el presidente López Obrador a la oposición, que hoy está acusando de corrupto al presidente López Obrador y a los senadores de Morena. Vamos a ir a la contestación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, conocer su opinión sobre lo ayer aprobado en el Senado de la República con respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la cual se amplía a 2 años más la presidencia del ministro Arturo Saldívar frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinión le merece esto? Pues es una decisión que tomaron los senadores. Ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros, y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Entonces, urge una reforma al interior del Poder Judicial. Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es un número determinado de leyes para reformar al Poder Judicial, yo estoy de acuerdo, desde luego. Es más, yo envié la iniciativa sobre la ampliación del periodo de 2 años. Eso se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Hay quien la califica de anticonstitucional. Permíteme, sí. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta. Y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. Me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó este artículo, se pusieron pero furiosos los conservadores. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ya me enteré y para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe 2 años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la Corte, el Consejo de la Judicatura, porque tiene que ver con
las normas para la elección de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Qué sucedía en el Poder Judicial? Ese Consejo de la Judicatura no servía nunca, o muy rara vez se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Siempre he dicho que durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba a los jueces. Se sabía y se castigaba a algunos legisladores del Poder Legislativo. Desde luego se castigaba a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial, nada. Eran intocables. Entonces, porque no actuaba bien, no cumplía con sus funciones el Consejo de la Judicatura. Entonces, sí, ahora el Consejo de la Judicatura va a hacerse cargo de que no haya nepotismo que impera en el Poder Judicial, impera el nepotismo, que no haya corrupción que impera en el Poder Judicial, que no haya influyentismo que impera en el Poder Judicial. Si todo eso se quita, se limpia, yo estoy de acuerdo. Nada más que los que lo van a decidir van a ser los diputados. Ellos van a discutir sobre este caso y nosotros pues vamos a respetar lo que ellos deciden. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal y algo muy importante, comparte la información para que muchos mexicanos y mexicanas estén enterados de lo que está haciendo el presidente y para que no te manipulen esas televisoras, esos medios impresos, esa radio que a diario está tirando al presidente López Obrador y a su gobierno. Porque no hay que olvidar, amigos y amigas, que están muy enojados porque les quitaron sus privilegios. Hoy han hecho una alianza en contra del pueblo de México, el PRI, el PAN y el PRD, y muy claramente han dicho que quieren llegar nuevamente al poder para echar abajo las reformas del presidente López Obrador, en las cuales los expresidentes ya no pueden ganar 5 millones de pesos mensuales. Los adultos mayores hoy tienen una pensión asegurada en la Constitución. Los estudiantes de escasos recursos también, los discapacitados, los jóvenes construyendo el futuro y muchas cosas más que el presidente ha modificado. Una de ellos, amigos y amigas, hoy la corrupción es un delito grave. Cuando antes Salinas de Gortari había quitado ese artículo penal donde la corrupción no era ningún delito, pero los sinvergüenzas tenían una fiscalía anticorrupción. Así eran de cínicos, de doble moral, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo video.